hermanos, déjeme decirle que no hay nada que esté sucediendo en este mundo del cual Dios primero no sepa y del cual Dios no tenga control. Eso es muy importante. Hay algunas creencias aún en el mundo cristiano como que divorcian la actividad de Dios sobre su creación, y eso es muy peligroso. Dios es el soberano, creador y dueño de este planeta y de esta humanidad, y Él está rigiendo los destinos de esta humanidad. Aunque no parezca, Él está en control de lo que está pasando. Muchas veces nos cuesta captar esto porque pasamos muy poco tiempo en el estudio formal de la Escritura. Y eso es un daño que no debe de suceder. Y además de eso, ayuda mucho también el tipo de mensaje extrabíblico o fingidamente bíblico que se da en los púlpitos con otro tipo de temática para satisfacer el oído o los deseos personales y no para preparar a la gente para la vida eterna y para que sean eficientes testigos en el día presente. Y eso es vergonzoso, sobre todo cuando se habla de la iglesia cristiana evangélica. Por eso, hermanos, quise compartir un poquito de una temática que incluso no se habla hoy, se evade, e incluso en algunos círculos cristianos no es un tema prioritario ni debe de ser mencionado, porque eran temas ya de la antigüedad o asuntos ya pasados, ya que la razón humana ha evolucionado y eso también ha alcanzado a la cristiandad y somos gente más inteligente ahora. Entonces se ha empezado a seccionar la Escritura y a seleccionar de la Escritura qué es actual y qué no es actual. Y eso es sumamente peligroso. Bajo ese concepto, hermanos, quise yo compartir con ustedes lo que la Biblia nos habla acerca de los diversos juicios que desde Génesis hasta el final de la historia humana van a estar sucediendo sobre la humanidad. Y hablábamos la vez pasada de 9 juicios principales y hoy solamente los menciono de forma rápida. En Génesis capítulo 3 se nos habla del juicio representativo en Adán y Eva por causa de su alta traición, rebelión y desobediencia al mandato divino. Está en Génesis capítulo 3. Más adelante, en Génesis capítulo 6 al 8, hermanos, se nos narra el juicio cataclísmico, llamado el diluvio que vino sobre la raza humana. Seguidamente tenemos el otro juicio, se llama el juicio de confusión, que se dio en el valle o en extendido de Sinar, con la torre de Babel. Eso usted lo registra en Génesis capítulo 11. Luego en el mismo libro de Génesis, capítulo 19, se nos habla del juicio de aniquilamiento, en el cual Dios determinó aniquilar a varias ciudades perversas profundamente malignas, como Sodoma y Gomorra, y las aniquiló, las borró totalmente del espacio terrenal. Más adelante, hermanos, vemos en el pueblo escogido recién salido de su cautiverio de 400 años, en Números capítulo 14, Dios, hermano, hace un juicio de castigo. 40 años en el desierto, manda a su pueblo al desierto. ¿Me ayudas con los monitores? Exacto. En ese mismo proceso, hermano, más adelante, Dios decreta y establece otro juicio. Es el juicio del cautiverio que se registra en Segunda de Reyes, capítulo 17 y capítulo 25, cuando Israel es llevado cautivo por Asiria y por Babilonia por causa de su rebelión y su pecaminosidad contra Dios. Luego vimos el juicio escatológico, que son los eventos finales de manifestación de la ira de Dios sobre la humanidad, registrados a partir del capítulo 6 hasta el 16 de Apocalipsis. Luego en el mismo libro de Apocalipsis vimos, hermano, el juicio del gran trono blanco. Es la sentencia eterna sobre cada individuo que ha vivido desde Adán y Eva hasta la última que haya de vivir en este planeta Tierra y que desecharon el conocimiento de Dios. Apocalipsis 20. Y luego yo dejé de último y fue donde enfoqué el juicio natural. Ese juicio es descrito en Romanos capítulo 1 por el apóstol Pablo y describe al ser humano entregado a sus pasiones por haber desechado a Dios. Es el juicio que hoy vive la humanidad. Toda la humanidad ha sido entregada a ese juicio y se ha hecho más marcable en nuestros días, ya que desde los altos gobernantes hasta la gente más sencillita en el conocimiento, ustedes han observado que han empezado a surgir nuevas formas de pensamiento en cuanto a la moral,
en cuanto a la familia, en cuanto a la conducta humana y en cuanto a las prácticas humanas. Pablo describe muy bien eso en el capítulo 1 y Pablo utiliza una palabra que es por lo cual Dios los entregó. Ese es un juicio. Es el juicio natural. Es el juicio en el cual hoy todo mundo vive en su mayoría. ¿Por qué? Porque han determinado establecer sus propios criterios acerca de sí mismos, de la vida, de la conducta, del quehacer día a día del ser humano y han descartado totalmente los principios divinos. Está pasando eso en Europa, está pasando en Asia, está pasando en África, está pasando en Estados Unidos y está pasando en nuestra Latinoamérica hoy. Y se inicia desde las altas cortes judiciales también. Y se ve en los ambientes artísticos y en todo este movimiento que se da, que continuamente, hermano, el ser humano busca cómo sacar a Dios de su entorno, de sus decisiones, de sus prácticas, de su conducta y de su estilo de vida. O sea, Dios no tiene nada que hacer aquí porque hemos evolucionado a una alta conceptualidad de entendimiento y qué tipo de animales progresistas somos. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro que algunos hermanos se vuelven hasta como animales irracionales. Y esa es la tragedia que vimos hoy. Es la tragedia que vimos hoy. La gran tragedia y el gran dilema de la raza humana. Siguen insistiendo en sus propuestas y no miran todas las grandes consecuencias que se viven hoy. Y muchos de los que están aquí sentados pueden ser parte de ese tipo de pensamiento y filosofía en su crianza familiar. Y usted está viviendo ya o va a vivir las consecuencias con su familia. Por desechar a Dios, por no tener en el centro de la médula vivencial la experiencia de la palabra de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu y la fe viva en el Dios de la Biblia. Pero además de estos juicios que acabo de mencionar, que ya antepasadamente los vimos, las Escrituras nos revelan otros tipos de juicio de carácter personal, como fue el caso de los hijos de Aarón, Ofni y Finés. Esa historia está en Levítico capítulo 10. Dios los consumió en un instante a ellos. También de carácter personal se nos narra la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Dios los fulminó, cayeron muertos a los pies de Pedro. Y algunos creyentes, como vemos hoy celebrando la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, estaban enfermos, que habían muerto y que también estaban debilitados por su manera incorrecta de tratar los asuntos sagrados. Dios les da un juicio personal. Ese es de carácter personal y presente. También se habla de juicio de carácter familiar, como en el caso de toda la familia de Elí, descrito en 1 Samuel capítulo 2 al 4. Y algunas de las familias reales, como es el caso de Jeroboam, un rey de Israel, en 1 Reyes capítulo 14. Dios dijo que esas familias las raería, que no tendrían descendencia. No habría descendencia, Dios las cortaría, porque eran tan mala la herencia, ellos y la herencia de sus hijos, que Dios cortó a Elí y también a algunos de los reyes. Y pongo solo ejemplo a Jeroboam. Usted puede ver la historia en 1 Reyes capítulo 14. Pero también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla del juicio sobre la iglesia del Señor. Pedro habla del juicio sobre la casa de Dios. Es un juicio para limpiar, para purificar, para corregir lo que está malo en la iglesia del Señor. Y además también nos habla del bemá de Cristo, o sea, el juicio para las recompensas de los creyentes, que se describe en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5. Hay por tanto otros juicios más y no estamos tratando de eso, solo quería darle una generalidad de lo que la Biblia habla de juicios. Algunos dicen que ya los juicios de Dios no están siendo activos hoy. No, hermano, quite ese pensamiento. Dios es el Señor de la historia. Ese Dios no cambia, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él sigue ejecutando juicio. Cuando Él considera que debe ejecutarlo, Él lo ejecuta y no le pide permiso a nadie para hacerlo. Porque Él es el que lleva el control de la historia. Algunos de ustedes pueden estar pasando momentos tan difíciles en sus vidas y están haciendo declaraciones proféticas y están haciendo declaraciones positivas, pero usted sabe en su corazón que algo no ha caminado bien y Dios lo está procesando. Eso se llama un juicio de purificación sobre usted. Es lo que la Biblia llama en Hebreos disciplina del padre con sus hijos. Y tal vez usted está creyendo que es el diablo
Pues sí, puede ser el diablo, porque la Biblia dice que cuando Pablo habla de la escritura, que Dios lo entregó, es que Dios se quita para que el otro venga y lo azote a usted. Algunos enseñan que el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Yo no creo eso. Dios tiene agentes disciplinadores y eso es sumamente importante que tenemos que tenerlo. Algunos enseñan ya el Dios que disciplinaba en el Antiguo Testamento ya cambió. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lea 1 Corintios. O sea, hay algunos que pueden estar siendo sujetos. Imagínense que Pablo habla de Corintios de un caso de adulterio de un hombre que vivía con la esposa del papá. ¿Cuál fue la orden del apóstol Pablo? Ese hombre tiene que ser sacado de la comunión y comunidad de la vida de fe de la iglesia. Y sacado de la iglesia y colocado en el mundo para que Satanás lo discipline. Para que él pueda aprender y ser humillado y avergonzado y luego pueda volverse en arrepentimiento y volver a la comunidad de fe. Eso hoy no se practica, ni tampoco se enseña en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos normas diferentes a la escritura y hemos empezado a ser selectivos con algunas partes de la escritura, lo que me conviene. Yo he estado en conferencias de hombres de Dios donde se nos enseña que a los hijos no se les puede castigar ya, el castigo físico no puede ser amplificado. Entonces, ¿qué hago con todos los pasajes de Proverbios? ¿Qué hacemos? ¿Los borramos? ¿Los quitamos? Fue un anacrónico Salomón en su sabiduría divina al registrar la necesidad del castigo físico. Recientes días estaba oyendo un programa en Monumental de esos de opinión, me gusta darle un seguimiento a eso, y la vicepresidenta de este país enseñaba eso. Se comprobó científicamente que el castigo físico no sirve para nada. O sea, lo que Dios dice no sirve para nada. Que sea mal aplicado y que no lo aplicaron bien nuestros padres o que algunos lo aplican de forma incorrecta es diferente. Pero cuando lo hacemos en el esquema del mandato divino, Dios promete que salvarás de la condenación a tu hijo. Eso dice Dios. Entonces ese tipo de pensamiento no cabe hoy, hay que sacarlo. Y aún sacarlo aún del ambiente cristiano modernista. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a quién están oyendo. Y qué tipo de palabras están oyendo, porque yo no soy ningún ingenuo. Yo sé que ustedes, no solo a mí me oyen. Ustedes tienen emisoras cristianas y una televisora cristiana donde están ahí oyendo a otros también. Pero si usted conoce la palabra, tiene que filtrar lo que la palabra de Dios dice. Y tiene que estar preparado para eso. Ahora voy a dejar esos juicios ahí, porque yo les voy a hablar de otro juicio. Las escrituras nos hablan, hermano, de un juicio único. Las escrituras nos hablan de un juicio exclusivo. Fue un juicio amañado. Fue un juicio cruel. Ese juicio fue profetizado, realizado y ejecutado por los hombres. Este juicio estuvo lleno de falsedad y de mentiras. En este juicio los gobernantes, los testigos, los líderes religiosos y el pueblo se confabularon contra el acusado. Y no tuvo la mínima oportunidad de defenderse. Curiosamente, y lo sorprendente de este juicio es que fue determinado por el previo consejo de Dios. Isaías profetizó de ese juicio y dijo, por cárcel y por juicio fue quitado. Luego en el Nuevo Testamento, Pedro, tomando la palabra ante aquellas multitudes, en dos diversas ocasiones, dijo las siguientes palabras. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Luego más adelante, en otra oportunidad que Pedro tuvo, dijo, capítulo 4 de Hechos, por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron unidos en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera. Curioso, hermano. Cuando usted estudia la Biblia, todos los juicios bíblicos son ejecutados por Dios. Todos, hermanos, menos uno. Hay un juicio del cual hoy celebramos aquí. Dios no lo ejecutó. Dios usó una serie de mecanismos humanos en el pensamiento humano y en la historia humana, justo en el tiempo profético preciso y exacto. Dios permitió que fueran los hombres que ejecutaran ese juicio. Y Dios determinó que ellos lo realizaran, pero a la vez fue la forma que Dios utilizó para juzgar el pecado. Esto es, hermano, lo sorprendente de la mente divina. Esto es lo que nos deja pasmados y se nos hace un nudo en el cerebro. Pero este es el Dios que tenemos. Él hizo eso. Saque tiempo, lo desafío que saque tiempo. Todos los juicios que usted me escuchó hablar hoy, y los puede leer en la Biblia, todos, absolutamente todos, desde Adán hasta el Apocalipsis, todos fueron por guianza de Dios, o acción directa de Dios, o por dirección de Dios, como el caso que le mencioné de Corinto, excepto uno. Este Dios dijo: ustedes los hombres se encargan de hacerlo. Y con todas sus artimañas malas como gobernantes, y con toda su mentira y su falsedad, ese juicio ha quedado en la historia exhibido como el juicio más fraudulento, más sucio, más corrupto, más torcido y más perverso. Porque fue el juicio que se le hizo al hombre más perfecto, más bueno, misericordioso que haya pisado este planeta Tierra. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, hermanos. Es el juicio de Dios entregado a los hombres. Ustedes hagan con él lo que ustedes consideran que deben de hacer. Es el hombre en su plena realidad pecaminosa, aborreciendo la representación plena y total de lo que es lo puro, lo santo, lo amoroso, lo bondadoso, lo perfecto en esta tierra. El hombre no lo quiere. El hombre no lo quiere. Y Dios dejó que fuera hasta las esferas más altas del imperio más grande en esa época, donde los grandes estadistas y donde los principios de justicia fueron establecidos a través del imperio romano. Y los que estaban ahí eran dos grandes, dos gobernadores y estadistas, Poncio Pilato y Herodes. Eran un par de vagabundos, hermanos. Y toda la camarilla de un liderazgo espiritual corrupto en Israel. Y atuleados por ellos el resto del pueblo de Israel y los gentiles también. O sea, en ese juicio de Jesús se concentró toda la representatividad de la raza humana, desde los altos poderes hasta los lugares más sencillos que hombre alguno pueda tener. Ahí fueron representados en ese juicio con testigos mentirosos y falsos, con un sumo sacerdote torcido y perverso llevando adelante ese juicio, y con un gobernador cobarde y miedoso, temeroso, pero que la mano de Dios estaba dirigiendo esas decisiones en él. Mejor me lavo las manos y allá ustedes lo que quieren hacer con este justo. ¿Y qué quiere que hagan? Danos a Barrabás. Oiga las elecciones del ser humano. Hermano, en asuntos espirituales nunca dependa de usted, porque usted es un inútil y yo soy un inútil para tomar decisiones a favor de Dios. Lo único que sabemos es decidir por Barrabás. Ese nos beneficia más que el Nazareno. ¿Fue lo que dijo el pueblo? ¿Quién quieren que le suelte? A Barrabás. ¿Y qué hago del Cristo? Crucifíquelo. Y exactamente en el momento histórico de la muerte más cruel, algunos otros imperios embalaban a la gente, algunos otros imperios hacían otras cosas, pero como la profecía decía, tenía que ser colgado en un madero. El imperio romano había perfeccionado este tipo de muerte horrorosa, tormentosa. Era realmente todo un, ¿cómo se llama esto que hacen con la gente ahora?
suplicio cuando cogen a un preso y en privado lo hacen las autoridades. ¿Cómo se llama esto ahora? Tortura. Eso era tortura. Duraba horas el condenado para morir. Algunas aves carnívoras podían destrozar sus ojos o partes de su cuerpo porque quedaba inmovilizado. Era imposibilitado y lo exhibían públicamente en los lugares públicos para que donde la gente pasara, ellos supieran lo que hacía el gobierno, el imperio con el que se volvía contra ellos. Es impresionante esto. No lo hicieron los babilonios y no lo hicieron los asirios ni los medopersas. Tampoco lo hicieron los griegos, lo perfeccionaron los romanos. Por eso la Biblia dice que en el tiempo justo Dios envió a su Hijo. Ese fue el juicio. El juicio de la historia. No tiene parangón. No tiene comparación ni con el del trono blanco, hermanos. Porque fue el juicio anticipado de Dios para que uno tomara el lugar de la raza humana. Ese fue el propósito, hermano. El juicio de Jesús, al igual que el de Adán y Eva, fue representativo. Adán y Eva marcaron a toda la humanidad con el pecado y la muerte. Así lo dice la Escritura en Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esa razón, Jesús se presentó como nuestro sustituto. Y él mismo lo dijo. Y lo dijo exactamente previo a hacer lo que hoy celebramos en memoria de él. En aquella noche él dijo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, verso 27 y siguientes. Ahí estaba, él mismo lo dijo. Y en otras partes también lo anunció a Pedro y a sus discípulos. Luego el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Pablo desarrolla la temática en todo el libro de Romanos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, pero quiero solamente hacer un resumen de algunos pasajes. Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran incógnita, el gran misterio de la obra redentora de Dios, planeada y planificada antes de la formación de este mundo y colocada sobre su Hijo, quien vino aquí sin pecado, perfecto, lleno de amor, uno solo. Busque un solo pasaje donde le haya hecho malo, uno solo ejemplo, hermanos. Era la encarnación viva de la divinidad con los hombres. Pero él sabía lo que venía. Él fue nuestro sustituto. Cuando Juan vio, hermano, que venía a bautizarse, él dijo unas palabras impresionantes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que estaba profetizado, tipificado en los sacrificios del Antiguo Testamento, se hacía presente en vivo, en directo y en persona. Y nunca más iba a haber otro Cordero y nunca más lo habrá. Dice en Gálatas, Cristo hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La profecía decía eso y la profecía tenía que cumplirse. Por eso no podía venir en el tiempo de los griegos, ni de los medopersas, ni de los babilonios. Tenía que venir bajo un imperio que haya perfeccionado la masacre de cómo un malhechor debe morir. No podía venir en nuestros días porque hay inyección para él, o una pastilla, o la silla eléctrica. Y así no estaba la profecía establecida. Tenía que venir en el tiempo perfecto establecido por Dios. Se hizo
maldito. Se hizo maldito por usted y por mí. Dice el apóstol Pedro, su carta, capítulo 3, primera epístola: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Hermanos, para la mente natural esto es imposible de aceptar. Por eso Pablo, escribiendo a los corintios, les dice que los griegos es locura, y para los judíos, dime una demostración de tu poder, buscan señales. Porque para la mente natural, captar, tener una luz de la obra y del gran juicio establecido por Dios para toda la raza humana, hermano amado, es inconcebible, no lo puede aceptar. Aquí está Pablo con su hijo Mateo. Dígale a Pablo que entregue a ese chiquito por su más grande enemigo que lo ha querido destruir. Dígale a Pablo que tome a Mateo ahora mismo y se lo lleve al hombre que ha querido destruirlo a él. ¿Lo haría Pablo? No hay nadie. La Biblia dice, si acaso alguno morirá por el bueno, pero él no murió por buenos, él murió por los malos. Y los malos, ustedes están viendo a uno de ellos y yo estoy viendo a otra representatividad de ellos. ¿Cómo, pastor? Yo soy hijo de Dios. Usted sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. Y usted está aquí solo para algo que se llama gracia y misericordia salvadora de Dios. Por eso queremos difundir la Biblia. Porque ese libro, sin que nadie esté ahí, ha salvado a millones de millones, porque en ese libro está la vida misma del Dios que lo inspiró. Usted no puede jamás captar a Dios con su intelecto. Si queremos tener un poquito de la luz de Él, tenemos que caer de rodillas delante de Él y dejar nuestra soberbia humana, de nuestro intelecto humano, y abrirnos a la obra de su palabra, de su espíritu, y solo de rodillas, y digo esto de forma figurativa para hablar, solo cuando nos humillamos ante el conocimiento de Dios, obtenemos luz de la grandeza eterna de nuestro Redentor y de nuestro Dios. De otra forma no existe. Por esa es la razón que hoy hay que sacarlo a Él de los púlpitos, y hay que sacar su obra de sacrificio y redención y su mensaje, que es el evangelio. Hay que sacarlo y hay que hablarle a la gente de éxito, y hay que hablarle a la gente de promoción, y hay que hablarle a la gente de bienestar, y hay que hablarle a la gente de beneficio, y hay que hablarle a la gente de grandeza, la famosa megalomanía que ya se metió en nosotros desde el huerto del Edén, cuando le dijo Él, serán como Dios. Él dijo, Satanás, serán como Dios. Yo no ocupo a alguien que me venga a alborotar mi capacidad pecaminosa de desear lo grande en mí, porque ya mi naturaleza lo tiene. Por eso Él nació en un pesebre. Por eso Él escogió una familia humilde. Por eso Él vino en condiciones totalmente contrarias a las que se esperaba de un rey y de un Mesías, porque Dios funciona al revés de cómo funciona el hombre. Dios usó a hombres y una serie de mecanismos en el plano natural para que su ira, su juicio y su sentencia sobre el pecado cayeran sobre Jesús. En el tiempo que Jesús duró sobre la cruz, esas horas que Él estuvo sobre la cruz, Dios el Padre lo trató como si toda su vida hubiera sido el más vil y depravado pecador, al punto de haberlo abandonado. Por eso Él dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no era ahí el ser divino. Ahí era la horrenda expectación del pecado concebido por toda la raza humana. Eso, nuestra mente no lo puede asimilar. Es difícil para que nuestra mente lo asimile. Dios trató a Jesús como si toda su vida hubiera sido un vil pecador. Es en Jesús, hermano, donde Dios juzgó toda la maldad de la raza humana. Él es nuestro sustituto, por eso se llama sustitución, una enseñanza que no se predica hoy. Ni propiciación menos, ni justificación menos, ni redención menos. Nada de eso se predica bíblico.
Porque la gente no quiere oír lo que los lleva a la eternidad. La gente quiere oír lo que le hace estar bien aquí, ahora y ya. Como dijo un mediático ministro, no me hablen del cielo mañana, háblenme del cielo hoy, ahora y ya. No habrá cielo aquí. No habrá cielo aquí. Mientras que usted y yo y el sistema presente estemos, no habrá cielo hasta que Él aparezca. Entonces seremos transformados a la imagen de Él y reinaremos con Él por los siglos de los siglos y reinaremos en esta tierra, aquí en este lugar. Terminaremos con una serie de celebraciones similares a la Iglesia Católica Romana. Huecas, vacías, viniendo al templo solo para socavar o calmar un poco nuestra culpa y acusación o remordimientos. Tenga cuidado cómo está concibiendo usted la vida de Cristo en usted. Tengan cuidado, jóvenes, ¿quién es para ustedes Jesús? Tienen que verlo a la luz correcta de la revelación divina, de lo que Dios dice. La Biblia no es la historia del hombre. La Biblia es la historia de Dios en su trato con el hombre, que es su criatura y su creación. No olviden eso. Dios no está en su trono para que usted le dé órdenes. Usted fue creado para obedecer a su creador y redimido para someterse a su redentor. Y encontrar el propósito para el cual Dios lo hizo nacer. No es de volverse loco. Y no es de llegar a que le pongan una camisa de fuerza cuando reflexionamos en tantos que nacieron, que crecieron, que estudiaron, que disfrutaron, que se casaron, que tuvieron hijos, que fueron grandes o pequeños como fuera en sus asuntos personales de la vida. Y se murieron tal como nacieron. No es de volverse loco. De que tantos hermanos vienen y jamás abrieron su vida al consejo eterno de Dios, porque nadie que viene a este mundo se va, ni permanece, y menos se va sin un llamado de Dios a su vida. Nadie, nadie, hermanos. Hábleme lo que quiera, los indios antepasados, los africanos, las tribus paganas, nadie se va, porque la Escritura habla de un Dios que es justo, y fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Hay algo dentro de nosotros. Está ahí, inherente. Está ahí. El pecado lo atrofió, claro que sí, pero está ahí, hermano. Está ahí. Vea los testimonios de homosexuales o de grandes asesinos. Vea el testimonio de hombres que tuvieron la oportunidad de ser entrevistados sus últimas horas para que vea lo que ellos dicen de lo que pasó. Después de haber asesinado a tanta gente, o de haber violado a tanta gente, o de haber sido un homosexual depravado, o un asesino depravado, o un alcohólico o drogadicto empedernido. Vea lo que esos hombres dicen en sus últimas horas de su vida. Y hay tanta evidencia de eso. Alguien vino aquí, hermanos, y sufrió un juicio más grande que el de Sodoma y Gomorra. Y sufrió un juicio más grande que el de Israel. Sufrió un juicio más grande que los que irán a oír la sentencia eterna en el gran trono blanco. Cuando dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados por sus obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló ahí, porque ese libro se escribió el día en que Dios planeó la redención de los hombres y la consumó en una cruz cruenta. Y cuando usted, hermano amado, tiene esa revelación de gracia salvadora y nace de nuevo, su nombre es borrado de los libros y es escrito en el libro de la vida. Y ahí estarán. El juicio del gran trono blanco es ínfimo a la par del juicio del inocente Hijo de Dios, que tomó su lugar. Piensa en cualquier vil asesino que tengamos hoy. Piensa en cualquiera. ¿Quién se le viene a la mente? Sí. Piensa en cualquiera de ellos. Y no necesariamente que estén en este país. Piense, por él, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el gran mensaje del Evangelio.
Es el juicio. No hay otro juicio más grande que eso. No hay otro juicio, hermano. Es el juicio donde el inocente fue condenado. Es el juicio donde el que amaba fue odiado. Es el juicio donde el que aceptó a todos fue rechazado. Es el juicio, hermano, donde el sensible fue endurecido. Es el juicio, hermano, que el que perdonaba fue despreciado y odiado. Esa es la gran incógnita. Es el juicio eterno de Dios en una cruz, y Él tomando su pecado, mi pecado, siendo representante de cada persona. Y Dios aprovechó lo que el hombre dice y descargó toda su ira sobre su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este asunto no es suyo ni mío. Este asunto es de Jesús en nosotros, cumpliendo el propósito eterno para el cual fue enviado. Este asunto no son mis sueños, ni mis logros, ni mis deseos, ni mis anhelos. Este asunto es, Padre, hágase tu voluntad en mí. Este asunto, hermano, es más que ciertas enseñanzas hoy, hermano mío, popularistas hablando de popularidad y de populismo. Nos hemos vuelto iguales que el mundo. No venga aquí, amado, para ver qué promesa escucha del predicador y salga brincando porque viene una casa nueva para usted o viene un nuevo trabajo. Venga aquí para adorarlo, aprender de Él, abrazarse con sus iguales redimidos en la sangre del Cordero y disfrutar la esperanza eterna y disfrutar la comunión de unos con otros por el sello del Espíritu Santo, la regeneración y justificación que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, quiero terminar aquí. Por eso los juicios de Dios son tan severos sobre aquellos que rechazan la gracia, la justificación, el perdón y la salvación de ellos, para ellos, de Dios, para ellos, por medio de su Hijo Jesús, su Hijo, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro. No es Buda, ni Mahoma, ni Confucio. ¿Ve lo que acaba diciendo Juan Carlos? Ya metieron el Corán y ya metieron el libro Mormón. ¿Qué es lo que buscan? ¿Quién está detrás de eso? Confundir el mensaje de Dios. Confundir. Ahora me dice el doctor, ya no están prohibiendo en las escuelas entrar para dar este mensaje. Ya. Y es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo. Si usted está escuchando a hombres estos días que dicen que el reino de Dios ya se está estableciendo en la tierra visiblemente, ese es un falso y es un mentiroso. El reino de Dios ya vino en la persona de su Hijo Jesús y se manifiesta en todos aquellas y aquellos que nacen de nuevo por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios. Es un reino espiritual más que visible, físico y tangible. Ahora la gran pregunta es, ¿ya usted cayó bajo el juicio de la cruz? ¿Es eso, pastor? Ya aceptó ese juicio, porque fue el juicio suyo. Él tomó su lugar para que usted ahora tome la vida de Él en usted. Él tomó su lugar para que usted ahora sea perdonado, adoptado, amado, aceptado, escogido, vivificado y acepto ante la presencia de Dios. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Ya se lo hizo. Usted nació de nuevo ya. Ya cayó bajo el juicio de la cruz usted. Ya postró su alma rendida ante ese destrozado y molido por usted y por mí. ¿Es Él Señor de su vida? ¿O está aquí como alguien que me dijo, pastor, esa persona se murió, pero casi se entrega a Cristo? Casi, pero no lo hizo. Ese es el problema. Hoy vivimos de casi. Por lo menos está llegando a la iglesia. Usted no venga aquí. Si usted viene aquí, hermano amado, y nunca tiene experiencia con Cristo, perdiste todo
tu tiempo. Esto no es un juego, ¿no? Esto no es de casa, ni de fama, ni de vivir bien, ni de confesiones positivas. Esto es de una vida progresiva, redentora y redimida por el poder de Cristo, por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu obrando en nosotros, porque caímos de rodillas ante el estrado donde el juicio de Dios cayó. La cruz del Calvario fue el estrado de la ira de Dios por la humanidad.